aguas así clamo por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, Dios. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti, Oh Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Anhelo agradarte, Señor. Y anhelo agradarte adorándote. Oh Salvador, visítanos hoy. Necesitamos tu presencia. Habla a nuestros corazones, Señor. Libértanos de toda atadura en nuestras vidas. Envía tu palabra de poder para que podamos adorarte en espíritu y verdad. Necesitamos de ti, Señor. Obra en nuestras vidas. Anhelamos como el siervo que anhela, Señor, las fuentes de las aguas. Anhelamos tu presencia hoy, visítanos. Necesitamos de ti, Señor amado. Obra en nuestras vidas. Obra en nuestros corazones. Como el ciervo brama por las aguas, así clamo por ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Solo tú eres mi roca, mi escudo y mi galardón. Solo tú eres mi deseo y quiero adorarte, oh Dios. Amado Padre, nos acercamos a ti, Señor, como
ese siervo sediento, necesitado de tu presencia. Oh Señor, necesitamos de ti hoy más que nunca. Estamos como ese siervo necesitando esas aguas para refrescar sus patas. El enemigo está detrás corriendo. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Socórrenos, Padre. Ten misericordia. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Oh Salvador, obra en cada corazón hoy. Conoces el corazón de cada uno de nosotros. Nada te podemos esconder. Delante de ti estamos, Señor, como dice tu palabra, desnudos, aquel que vamos a dar cuenta. Señor, perdónanos de todo pecado. Límpianos de toda impureza de nuestra boca. Límpianos de todo pensamiento inicuo, perverso. Limpia, Señor, todo aquello que no te agrada en nuestra vestidura, toda mancha, arruga, toda falta de perdón en nuestra vida, toda amargura. Quítalo, Señor, de nuestras vidas. Toda arruga y toda mancha sea despojado de nuestras vestiduras. Quitado, Señor. Límpianos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, visítanos hoy, háblanos. Yo no tengo nada para tu pueblo. El único que tiene palabra de vida eres tú, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu visitación. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Gracias por tu misericordia. Amén. Tomen asiento, hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y realmente es una bendición saber de que estamos otra vez reuniéndonos. Amén. Quiero animarles a todos, reconociendo que el Señor en su misericordia nos ha permitido vivir. Estás aquí es porque Dios te permitió vivir. Y es una oportunidad para decirle gracias, Señor. Es una oportunidad para expresarle nuestro amor hacia Él. Amén. Hemos estado estudiando acerca de lo que es el fundamento básico para la iglesia. Hemos estado dando algunas enseñanzas que lo menciona en el libro de Hebreos. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hermanos, hemos estado hablando de lo que es el fundamento, la base, para que una iglesia pueda tener. Es como un edificio, necesita la base para poder sostenerse. Y aquí el escritor de Hebreos dice que tenemos una base: el arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ya hablamos de eso, no lo voy a volver a repetir. Pero hoy quiero tocar el versículo 2, dice: de la doctrina de bautismos. Es interesante que aquí el escritor de Hebreos está mencionando bautismos. ¿Cuántos bautismos había? Algunos me van a decir: pero hermano, sí, yo fui bautizado de chiquito en la iglesia católica. ¿Eso es un bautismo? No está hablando de eso. Pero sí quiero tratar de que hay, por lo menos en el Nuevo Testamento encontramos 3 clases de bautismo. Y lo voy a mencionar hoy para que podamos entender. ¿Por qué menciona plural bautismos? No solamente un bautismo, bautismos. Hay una razón. La Biblia nos presenta de que sí necesitamos conocer cada una de ellas. Aún, por decirlo así, cuando 2
discípulos del Señor le dijeron: Señor, queremos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les pregunta: ¿podréis tener el bautismo con el cual voy a ser bautizado? Ellos dijeron: sí, podemos. Seréis bautizados con ese bautismo, pero el sentaros a mi derecha y mi izquierda no es decisión mía, es del Padre. Había otro bautismo, ¿no? Pero no voy a tratar eso, quizás es algo que vamos a ir desglosando en la enseñanza. En la Biblia encontramos, por ejemplo, el bautismo de Juan. Y vamos a tratar, busquemos en Marcos capítulo 1 del 2 al 5, dice: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Tremendo, ¿no? Es el primer bautismo en el Nuevo Testamento que está hablando del cumplimiento, como decía Isaías, pero también es el cumplimiento de lo que decía Malaquías en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Si usted quiere leer ese pasaje, nomás lo voy a mencionar, no voy a entrar a ahondar en eso. Malaquías es el último capítulo libro del Antiguo Testamento, está despuesito de Mateo, si no lo sabe. Antes de Mateo. Estoy confundiendo. Capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Está hablando del profeta Juan, que él iba a presentarse. Pero interesante que vamos a encontrar que Juan es el encargado de preparar el camino para que venga el Mesías. Ahora, es interesante que la palabra de Dios nos presenta que el mensaje de Juan tiene que ver con el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era el primer bautismo. Preparando el camino, dice, unos comentaristas dicen, si Cristo hubiera venido sin la preparación de Juan el Bautista, probablemente hubieran matado a Jesús antes de realizar el ministerio que iba a realizar. Por eso Dios dice en su palabra que él iba a enviar a su mensajero. Ahora, cuando Juan se presenta, entonces encontramos que es interesante que primeramente Juan no tiene un traje así de pastor. Su traje, dice en Mateo capítulo 3 del 1 al 6, dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía en un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y entonces encontramos que Juan no tenía una personalidad de rey, sino era un humilde siervo de Dios que había sido apartado desde su nacimiento. El ángel le dijo: tu hijo que va a nacer va a ser el que va a preparar el camino para el Mesías. Y su madre sí lo cuidó desde su niñez. Y su alimento, dice que, hermanos,
la vida de Juan el Bautista es interesante que un día lo podamos estudiar, pero es una vida de compromiso, de separación que él tuvo para buscar y agradar a Dios. Ahora, cuando él se manifiesta, es tremendo. Primero, dice, él no va al templo ni a la sinagoga que estaban abiertas en ese lugar. ¿Dónde empieza su ministerio? En el desierto. Les pregunto, ¿quiénes quieren ir al desierto a reunirse con Juan? ¿Qué les impulsaba a toda esa gente para ir al desierto y escuchar a Juan el Bautista? ¿Qué les impulsaba? ¿No se ha puesto a pensar qué le motivaba a la gente? Ahí no había desayuno, no había lonche, no había repartimiento de comida como algunas iglesias dicen, vamos a repartir comida para que vengan y a ver, de esa manera los contactamos. Yo estuve metido en eso, hermano. Solo lo digo por experiencia, no lo digo por algo. Me decían la gente cuando íbamos a empezar una obra allá en California, les vamos a dar comida y usted los reparte para que las personas vengan y de esa manera hace contacto y los evangeliza y los involucra. Es una buena oportunidad, sí lo es. Pero Juan no estaba repartiendo comida. ¿Qué es lo que tenía Juan? Y creo que esto es vital para cada siervo de Dios y cada obra que se queda levantada. Aún aquí necesitamos tener la presencia de Dios para que la gente pueda ser atraída. Si no tenemos la presencia de Dios, no van a ser atraídos. Así de simple. Jesús dice en Juan capítulo 5, 35, miren lo que dice Jesús acerca de Juan. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él era la antorcha. Y cuando él empezaba a hablar, la presencia de Dios fluía. Los corazones eran contristados. Queremos Juan. Necesitan arrepentirse y bautizarse. Era el mensaje. Y sí, la palabra de Dios dice que ellos respondieron al mensaje. Pero hay una cosa interesante. El bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cuánta duración tuvo ese ministerio? Muy breve. Jesús dice en el capítulo de Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El Señor está diciendo, tenía un simple tiempo el bautismo de Juan. Preparar el camino del Señor era la transición de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Por eso Jesús dice, los profetas y la ley fueron hasta Juan. De ahí en adelante comienza la dispensación de la gracia. ¿Entienden eso? Hemos hablado de eso muchas veces. Ya no somos salvos por cumplir la ley. Nadie se salva por cumplir la ley. Somos salvos por gracia. Y eso es lo que el bautismo de Juan nos enseña. Habían requisitos, sí, en el bautismo de Juan. Primero era arrepentimiento. Entienden la palabra arrepentimiento, ¿no? Es un cambio de 180 grados. Es, por ejemplo, si yo quiero ir a, vamos a decir, a Virginia.
y empiezo a agarrar el Freeway 17 aquí y empiezo a irme en la otra dirección, cada milla que avance me estoy alejando, ¿sí o no? ¿Sabe qué es la conversión o el arrepentimiento? Es dar esa media vuelta y caminar en el sentido que es correcto. Es lo que era el mensaje de Juan, de que ellos se arrepintieran del camino que estaban viviendo y se volvieran a su Dios, el cual había dado mandamiento y ordenanza para que ellos vivieran. Ese era el mensaje. Y sí, la gente se convertía, pero había ese requisito. También el segundo requisito era que ellos deberían confesar públicamente de su arrepentimiento. Es importante confesar los pecados. Es bueno que a veces hemos tenido testimonios aquí de hermanos cuando hemos dado la oportunidad de que pueda dar su testimonio. Ha sido de bendición para mi vida. Yo creo que para muchos oír, por ejemplo, el testimonio de Ronald, yo no lo sabía, pero para mí fue de bendición cómo Dios lo usó, cómo usó a cada hermano de aquí. Sí, hermanos, es importante el testimonio. Pero había otro requisito en el bautismo de Juan. Juan exigía que su vida demostrara un cambio. Si él veía ese cambio, lo bautizaba, si no, no. Así era Juan. Ese era el bautismo de Juan. Por eso cuando él está hablando a los fariseos en el capítulo 3, versículos 7 al 9, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí, el bautismo de Juan requería un cambio de vida, de arrepentimiento, una búsqueda hacia Dios de una manera que lo podía demostrar. Si él no veía ese cambio, no lo bautizaba. Así era Juan. ¿Sí me dejo entender? Pero hay otro requisito, o mejor dicho, una cosa que dice el Señor. El bautismo de Juan en Mateo 11:11 dice que fue nacido de mujer, no fue a través de un nuevo nacimiento. Fíjense lo que dice este pasaje aquí. En Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. No fue a través del nuevo nacimiento que Juan estaba bautizando, sino a través del nacimiento de mujer. Pero su vida era una vida que agradaba a Dios. Entonces, el bautismo de Juan era preparar el camino del Señor a través del arrepentimiento de perdón de pecados. Ese era el bautismo de Juan. ¿Entendemos ahora? Es el primer bautismo que estoy tratando, que aparece en el Nuevo Testamento. Su periodo fue muy breve. Comenzó y más adelante él termina. Le voy a decir por qué termina. Cuando comienza el ministerio de Jesús, después de su muerte y resurrección, comienza otra dispensación, que es la dispensación de la gracia. Y dice en el capítulo 19 de Hechos, del 1 al 5, quiero constatar allá que ustedes puedan ver que el ministerio de Juan fue breve. Miremos lo que dice allá la palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos dijeron: en el
entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice que los discípulos a quienes consiguió Pablo habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero cuando empezó el ministerio de la gracia en Pentecostés, el bautismo de Juan cumplió su propósito. Pablo está diciendo: fuiste bautizado en el bautismo de Juan, necesitas ahora bautizarte en la nueva dispensación, que es a través del bautismo en Jesús. ¿Ahora sí entienden? Su bautismo de Juan fue a través del arrepentimiento para perdón de pecados, pero era una transición del tiempo de la ley, o sea, de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Y su ministerio de este bautismo solamente fue un periodo breve. Ahora tratemos el bautismo cristiano. Alguno va a decir: entonces, ¿cuál es el bautismo cristiano? Vamos a entrar a eso. Dice en el capítulo 3 de Mateo, del 13 al 17. Vamos a empezar con el inicio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amado hermano, el bautismo cristiano, quiero decirle una cosa muy importante. Me he conseguido con personas que cuando les comparto, le digo: ustedes han conocido el evangelio. Me dicen: sí, yo he sido cristiano, yo he recibido a Jesucristo, soy cristiano. ¿Y te bautizaste? No, dice eso, no, yo no me bautizo porque todavía no estoy seguro. ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Hay gente que sí conoció al Señor. Porque ya eso es más compromiso. No, yo no me bautizo. Amado hermano, quiero decirle la importancia que Dios le dio al bautismo. ¿Se imagina? Si viniera el presidente a visitarnos aquí, yo creo que este templo se llena full, ¿sí o no? Porque es el presidente. Ahora imagínense quién estuvo presente en el bautismo de Jesús. Dios mismo, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la voz del Padre dejándose oír: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Uy, qué tremendo. ¿Es importante el bautismo? Amado hermano, sí. Y si no has entendido esto, déjame decírtelo, es vital. No es cualquier cosa, no es para que tú lo demores. En la Escritura vas a ver que sí, nunca hubo demora. Después de haber creído, hubo inmediatamente el bautismo. Pero analicemos brevemente
el por qué Jesús está mencionando allá. Es necesario que cumplamos, dice, toda justicia. Juan bautizó al Señor no porque Jesús tenía pecado. Juan dice, es necesario que tú me bautices si tú vienes a mí, a que yo te bautice. Jesús no fue bautizado en el bautismo de Juan, sino fue bautizado por Juan, que es muy diferente. Jesús nunca pecó. Ahora sí me entiendo, me dejo entender, hermanos, estamos entendiendo esta parte. Fue bautizado por Juan, pero no en el bautismo de Juan. Porque Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Entiende qué quiere decir toda justicia? ¿Qué le está diciendo de otras maneras? Yo voy a dar mi vida en rescate por el hombre para que él sea justo. Él estaba señalando el camino, la cruz. ¿Cómo fue salvo Abraham? Su fe fue contado por justicia. Nuestra fe en el Señor Jesús, a través de lo que Él hizo en la cruz, es contado por justicia. ¿Me dejo entender, hermanos? Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El bautismo cristiano es la manera práctica de toda justicia. El bautismo cristiano es una identificación de lo que Jesús hizo en la cruz, fue sepultado y resucitó. Ese es el símbolo. Si nosotros no hemos sido bautizados, necesitamos obedecer ese bautismo. Por eso dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sí, es mi identidad con Cristo. Dice que me identifico con Cristo allá en la cruz. En Romanos capítulo 1:4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. En otras palabras, cuando somos bautizados, el simbolismo es sumergir bajo líquido. La palabra bautizo en griego significa sumergir bajo líquido. Cuando nosotros somos bautizados, el cristiano es sumergido bajo líquido. En otras palabras, está muriendo, identificándose con Cristo en su muerte. Pero cuando es levantado, está identificándose con su resurrección. Por eso es importante que podamos entender esta área. Hermanos, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo necesitamos ser bautizados. Es vital. Se lo digo con toda honestidad. El que va a bautizarse tiene que hacer un compromiso de ser un discípulo. Jesús lo dice en Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la gran comisión dice que debemos ser discípulos primero. Que debe los requisitos para el bautismo cristiano incluye primero que sea predicado el evangelio. Ya la semana pasada hablé de qué significa predicar el evangelio. ¿Se acuerdan?
es demostrar que Jesús murió por nosotros en la cruz, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio. Por eso cualquier evangelio que no te presente que Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, no es evangelio. Tiene que incluir esto: Él murió en tu lugar, murió por tus pecados, sufrió el castigo de Dios sobre Él. Él pagó el precio que te correspondía pagar a ti. Ese es el evangelio. Pero el segundo es arrepentirse. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro, en Pentecostés, habiendo hablado a 3,000 personas, ellos compungidos de corazón dijeron: Señor, ahora ¿qué haremos? Pedro, ¿qué haremos? Arrepentíos. ¿Y cuál es el segundo paso? Arrepentimiento, dijimos, el cambio de dirección. Bautícese cada uno de vosotros. El segundo aspecto es el bautismo. Primero es el arrepentimiento y luego el bautismo. Y la tercera cosa: recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Entonces, este es el bautismo que encontramos en la palabra. 4 condiciones que debemos entender para el bautismo cristiano. Primero, escuchar el evangelio, arrepentirse, creer en el evangelio y tener una conciencia limpia delante de Dios. Es lo que dice Pedro, está hablando en 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dice, el bautismo nos salva. Muchos años hemos estado en una denominación donde dicen que no, el bautismo no salva, pero sí, el bautismo salva. Porque si no te bautizas después de haber creído al Señor, corres el riesgo de estar en desobediencia. Es como un boleto que compras para hacer un viaje, pero el requisito para viajar es que tengas tu pasaporte, ¿sí o no? Te dice: no, pues yo tengo el boleto, pero tu pasaporte. No, pero es que el boleto dice que yo soy esa persona. No, pero tu pasaporte, el requisito para viajar es el pasaporte. Puedes tener el boleto de haber creído en el Señor, pero necesitas tu identidad con Cristo para poder ir, para poder tener eso que quieres hacer. Mi amado hermano, si tú no quieres bautizarte, corres el riesgo de que un día seas echado al infierno. Aunque me digas: pero es que yo fui cristiano, fui uno de los que fundó la iglesia y yo di mis diezmos, mis ofrendas, he hecho de todo. No importa, el Señor dio 2 requisitos. Lea lo que dice la palabra en la gran comisión: el que creyere. Marcos capítulo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será, ¿qué dice? Salvo. 2 requisitos. Y hermanos, es interesante que encontramos en Hechos capítulo 2 que los primeros cristianos que se convirtieron, vayamos allá, encontramos en el mensaje de Pedro a 3,000 personas. Y usted lo va a conseguir esto por toda la Biblia.
Mira lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Entonces, aquí en el capítulo 2 de Pedro, cuando vino el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Voy a seguir un poquito más adelante. Permítame conseguir en el versículo 38. En el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasaron para ser bautizados? Inmediatamente, hermano. Pero ¿cuál fue la condición? Creer en Jesús. Si no creemos, no cumplimos la condición para ser bautizados. Podemos estar metiendo un impío en el agua, y después de salir del agua sale un impío mojado. No ha cambiado nada. Primero tiene que creer en Jesús. Y sí, después de que ha creído en Jesús, se ha identificado con Él en el bautismo, cambia su vida. El eunuco, en Hechos capítulo 8 del 26 al 37, usted lo puede leer. Le voy a simplemente resumir lo que dice. Felipe tuvo una campaña en Samaria y se convirtieron e inmediatamente fueron bautizados. Y el ángel le dice: ve al desierto y te vas a conseguir con un hombre que va en una carreta. Y sí, ahí iba el eunuco leyendo al profeta Isaías y dice: ¿entiendes lo que lees? No, pero si ¿quién me puede enseñar? No sé si el profeta está hablando de sí mismo o está hablando de otro. Entonces Felipe le dice: no, del que está hablando es Jesús, el Hijo de Dios. Y desde esa palabra, dice, le empezó a comunicar el mensaje del evangelio, y el eunuco se convirtió. Ahora, inmediatamente el eunuco le dice: ¿qué impide? No fue parte de Felipe insistiendo: tienes que bautizarte. El eunuco le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora veamos leamos en el versículo 26 al 37. Hechos capítulo 8. Vayamos allá un momentito para que lo pueda verificar, para que no diga que yo me estoy inventando. Ahí está, hermano, en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza al desierto. Ya hablamos de eso. Pero en el versículo 33 dice, está hablando acerca de la escritura. Y en el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, le anunció de que Jesús había dado su vida en rescate por el hombre. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué dice? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo la condición que Dios establece: si crees de todo corazón, bien puedes. Y si no crees, no. El primer requisito es creer en Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida. Y él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuánto tiempo esperó? Ay, hermano, a veces nosotros en la iglesia hemos inventado tantas cosas. Me acuerdo que había un año de preparación
de los catecúmenos. Y preguntas ante la iglesia: a ver, ¿qué significa la transubstanciación? Y el pobre se ponía nervioso, no podía decir nada. Dice: no, este todavía no está preparado, otro año. Así estaba, hermano. Así es en algunas iglesias. Pero Felipe le hizo una sola pregunta: ¿crees en Jesús? Sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces puedes bautizarte. ¿A qué agua? Dice Felipe. ¿Qué me impide? Nada. Si lo creíste, ahora sí. Inmediatamente. Hermanos, creo que vamos a tener nosotros que comprar un bautisterio portátil aquí. Y todo aquel que se arrepienta en ese día, vamos a bautizarle. No necesitamos esperar 2 años, 3 años, 1 semana, 3 semanas. No. La palabra de Dios nos dice que todos inmediatamente fueron bautizados. Vayamos en la casa de Cornelio, en el capítulo 10, del 44 al 48, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Interrumpió el sermón de Pedro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados todos estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Fíjense cuánto tiempo pasó. Era Cornelio, hermanos. Pedro tenía problemas para ir a la casa de un gentil. Él estaba con mucho temor. Cuando el Señor descendió un lienzo con reptiles, le dice el Señor: mata y come. Señor, jamás he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice: no digas, no llames común inmundo a lo que yo limpié. Por eso cuando viene el hombre diciendo que vienen a buscar a Simón Pedro, él va inmediatamente, pero tenía problemas para entrar a la casa de un gentil. Pero hermanos, cuando el Señor hizo la obra en la casa de Cornelio, inmediatamente fueron bautizados. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo por decirlo. Vayamos a otro ejemplo. Bueno, hay muchos ejemplos que podemos mencionar en la palabra y están. Vayamos al capítulo 16. Da por toda la Biblia, hermano, por todo el Antiguo Testamento, el libro de los Hechos, usted lo va a conseguir. Fíjese lo que dice el capítulo 6, hablando del carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? Pablo y Silas estaban en lo más bajo de la cárcel, amarrados al cepo, y dice, ellos no estaban lamentándose: ay, Señor, pobrecito de mí, castigados, dice, con heridas en sus espaldas. Le habían dado 39 azotes. Y allá estaban. Dice, ellos orando y cantando al Señor. Oye, miren qué tremendo es. No estaban ellos lamentándose, estaban cantando al Señor. Por eso cuando el hermano dice que cantemos al Señor con gozo, la alabanza trae, hermanos, el poder de Dios para destruir yugos, romper cadenas que están atormentando nuestra vida. Cuando tú alabas al Señor, el Señor obra en esa alabanza. Ellos cantando al Señor. Un terremoto inusual ocurre, hermanos. ¿Ustedes se imaginan un terremoto que se rompe en cadenas solamente de todos los presos?
Eso es un milagro. Pero Dios estaba enseñando que era el poder manifestado por esos dos siervos que estaban allá. Cuando el carcelero vio que los presos probablemente escaparon porque las puertas fueron abiertas, él se iba a matar, porque sí, la ley decía que si un carcelero dejaba escapar un preso, era su vida por la vida del preso, por la vida del carcelero. Así que él estaba queriendo matarse. Por eso Pablo dice: ¡hey! ¡Momento! No te mates, todos estamos aquí, no pasó nada. Y el carcelero lo lleva a su casa. Fíjense lo que dice la palabra. Él entonces, capítulo 16, del 29 en adelante, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, tomándolos en aquella misma hora de la noche. Hermano, yo no sé qué hora sería, quizás 2, 3 de la mañana. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Era importante? Sí, el bautismo era muy importante. Por eso ellos escucharon el mensaje e inmediatamente fueron bautizados, hermanos. 3 de la mañana, él y toda su familia. ¿Quién va a hacer un bautismo a las 3 de la mañana? Pero ellos veían que era importante la identidad con su maestro. ¿Estás entendiendo la importancia de este bautismo cristiano, hermano? La escritura nos narra dos, sobre todo voy a mencionar uno solo para que podamos, ya estoy por concluir. Encontramos en Primera de Corintios capítulo 10 algunos cuadros que el Señor nos muestra acerca del bautismo, que quiero que veamos un momentito para que entendamos un poquito más. Dice en el capítulo 10 de Primera Corintios, si lo tiene ahí. Ya vamos a concluir, perdónenme si estoy tomando mucho tiempo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Interesante, ¿no? Que el Señor está poniendo este cuadro, es una sombra, dice, el pueblo de Israel cuando pasó por el Mar Rojo, ellos fueron bautizados. Hay algunas cosas interesantes que necesitamos recordar. Para que el pueblo de Israel fuese libertado de la esclavitud, fue necesario la muerte de un corderito. Y la sangre de ese corderito fue pintado en las dinteles de las puertas, ¿sí o no? Para que el destructor, cuando pasara, no matara a los primogénitos de los israelitas. Eso corresponde a lo que Jesús hizo en la cruz, el cordero inmolado. Es el mismo cordero. Nosotros, cuando llegamos a conocer a Jesucristo, somos liberados de la esclavitud de Satanás y llevados a un reino de Dios diferente. Pero ahí no se acabó, ahí no se quedaron. Ellos salieron. Y en su salida, ellos llegaron a un momento cuando le dicen a Moisés: ¿qué haremos? Mira, Faraón está detrás de nosotros con su ejército. Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo toca? Es tocar con su vara el mar, y el mar se abre y pasan todos en seco.
Ahora, el escritor de Hebreos, que es Pablo, dice, o de Corintios, dice Pablo, ese bautismo era para que el pueblo del Señor hiciera una división entre Faraón y el pueblo. ¿Sabe una cosa? Cuando Faraón quiso seguir, murieron todos esos soldados que le estaban persiguiendo. Te voy a decir una cosa que la palabra nos está dejando ver. Cuando tú obedeces y eres bautizado, el faraón con todo ese ejército que está viniendo detrás tuyo, que es Satanás y sus demonios que te están persiguiendo, morirán muchos cuando eres bautizado. Hará Dios una separación entre el agua y tú. Dios de ahí en adelante tratará con tu vida a través de la nube. Por eso dice que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué representa la nube? La guianza del Espíritu Santo. El pueblo de Israel tuvo 42 jornadas en el desierto. ¿Y sabe qué? La nube les guiaba. La enseñanza para nosotros es, después de ser bautizados, necesitamos depender del Espíritu Santo para ser guiados, para terminar la carrera y llegar a la meta que Dios ha dispuesto que lleguemos un día a estar en su presencia. La nube te guiará, el Espíritu Santo. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Vamos a hablar en la próxima oportunidad ese bautismo en la nube. Solamente voy a detenerme aquí en el bautismo de Juan y el bautismo cristiano, pero necesitamos entender esto. Es muy importante. Dios hará separación entre lo que es el mundo y lo que eres tú a través del bautismo. El bautismo representa muerte y resurrección. Y Dios dice, cuando nosotros somos bautizados, vamos a ser separados para caminar de una manera estrecha con Dios. Amén. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Concluyo diciendo, hermanos, la razón de conocer el bautismo de Juan es para entender que su ministerio fue preparar el camino del Señor. El bautismo cristiano es para todo aquel que ha tenido el nuevo nacimiento después de creer por la fe en la obra que Jesús hizo en la cruz, identificándose con Él en su muerte y resurrección, y vivir una vida nueva separados para Dios. El bautismo no es una opción, es un mandato del Señor Jesús. Si no lo obedeces, corres el riesgo de no ser salvo. Aunque la salvación es creer, pero el mandato es cree y fuere bautizado, será salvo. Yo no sé si en esta mañana hay alguno aquí que todavía no se ha bautizado. Le quiero extender la invitación que pueda tomar la decisión importante que Dios dice que es el bautismo. Hermanos, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron involucrados en el bautismo de Jesús, es porque lo consideran muy importante. No es para que lo tomes a la ligera. Vamos a ponernos en pie. Y voy a esperar, como dice el apóstol Pablo, la respuesta del eunuco.
¿Qué impide que yo sea bautizado? Algunos de ustedes van a decir, hermano, yo puedo bautizarme. Yo creí en el Señor Jesucristo. Que salga de tu corazón, hermano. No quiero que te veas forzado y decir, no, pues el hermano se enteró que yo no me he bautizado y por eso me está diciendo que yo debo bautizar. No, hermano. La condición es, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Evangelio que el Señor Jesús dio su vida en la cruz, murió por tu pecado, resucitó de entre los muertos, y tú lo obedeces ese bautismo, serás salvo. Eso es lo que dice la palabra. Pero si no lo haces, corres el riesgo. Los 3,000 no quisieron correr el riesgo. Los de Cornelio tampoco, ni el eunuco quiso correr el riesgo. ¿Quieres correr el riesgo tú? Es tu decisión. Si tú quieres bautizarte, di, pastor, yo quiero tomar esa decisión de ser bautizado. He entendido que debo obedecer a Dios. Hermano, Dios bendecirá tu vida. Vamos a orar. Amado Padre, he compartido tu palabra a tu pueblo. Señor, hazla prosperar. No solamente aquí en esta congregación, aún por todos los que nos oyen a través de este medio. Si hay alguno que no ha tomado la decisión de ser bautizado, que pueda, Señor, obedecer lo que dice tu palabra. Es un requisito, no es una opción. Es un requisito que tú dices, el que cree y fuere bautizado será salvo. Obra en cada persona que ha oído este mensaje. Y si hay alguno que no ha sido bautizado y ha entendido la urgencia, la necesidad de ser bautizado, que pueda acudir lo más antes posible a su líder. Y si no tiene alguna congregación, Señor, que pueda aún llamar al teléfono que está allá y nosotros le ayudaremos de alguna manera. En el nombre de Jesús, bendícelos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a cada persona que con toda honestidad de su corazón quiere agradarte a ti y servirte de corazón. Bendícelos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Hemos concluido. Saludémonos los unos a los otros.